La doctora Adis Yadira Ramón Amarele. Ella es licenciada en educación, es doctora en ciencias pedagógicas, es máster en educación, en didáctica del español y de la literatura. Ella es una doctora investigadora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Las líneas de investigación en las que ella trabaja, participa como profesional, es la preparación y orientación a los docentes para la atención a los niños, niñas, adolescentes con discapacidad intelectual y autismo. También en el perfeccionamiento de la comunidad institucional y comunicación científica a través de diversas redes y plataformas. También en lo que respecta a la didáctica del español y la literatura. Ella es directora de servicios educativos del ICCP, jefa de un proyecto de investigación y responsable editorial de las revistas digital e impresa Ciencias Pedagógicas. Bien, tenemos a nuestra joven doctora en sala y ella va a compartir el tema que es la organización de la carrera en las universidades cubanas, la experiencia de un modelo de formación cubano. Bien, vamos a presentar ahora, permítanme compartir por favor su trabajo. Lo tenemos allí. Y tenemos el nombre del trabajo que ella comparte el día de hoy, de la investigación. Bien, doctora, ¿ya? Bienvenida, la sala es suya, ya está el PPT en pantalla. Ya, bueno, muchísimas gracias. Agradecida de la oportunidad de poder compartir con un grupo de colegas, pues parte de la experiencia que hemos estado adquiriendo desde la propia práctica pedagógica en las universidades cubanas. Decir además también que la experiencia que vamos a compartir forma parte de años de trabajo en 2 institutos superiores pedagógicos de formación, donde todo lo que vamos a explicar pues son vivencias que hemos tenido en estas universidades para la formación de docentes, de profesores, primeros de una especialidad muy puntual aquí en Cuba, que fue el profesor general integral, y bueno, posteriormente, más cercano ahora a la actualidad, en la carrera de justamente profesores de español literatura. Por tanto, lo primero que quiero compartir es que todo lo que vamos a ver en el día de hoy, que además forma parte, es continuidad de lo que pudimos ver con la doctora Lázara, forma parte del modelo de formación de la Universidad Cubana, del doctor Pedro Routinier, que es un referente en Cuba sobre la formación en las carreras universitarias, el modelo de universidad en Cuba. Y en esa misma línea, pues bueno, la doctora Lázara en su intervención la semana pasada, pues nos hacía referencia al modelo de formación cubano y cómo tiene mucho que ver pues con nuestro objetivo, la propia organización que Cuba desde su política, desde la legalidad, pues ha estado organizando cómo se va a formar el profesional de nuestras universidades para después insertarse en la sociedad y formar parte de esa transformación social que todos queremos cuando nuestros estudiantes se gradúen. De manera que lo que vamos a estar compartiendo con ustedes no es más que cómo se organiza la carrera en ese modelo de formación que ya la doctora Lázara Bastida ella compartía con todos los colegas, cómo forma parte, o sea, la carrera en ese modelo de formación tiene un lugar importantísimo, que se organiza, se estructura en forma de sistema, teniendo en cuenta esto que estamos viendo en pantalla, los elementos, las propiedades, relaciones que pertenecen a una realidad objetiva y que se integran como un todo para actuar como una unidad. Por favor, siguiente. Entonces, esa carrera va a tener un enfoque de sistema, como vamos a estar viendo, siguiente, en la próxima lámina.
un sistema en el que se integran un grupo importante de aspectos que le dan ese carácter unitario, ese carácter integrador, ese carácter totalizador. Por tanto, vamos a estar viendo cómo se organiza esa carrera en ese modelo de formación de profesional cubano de las universidades. Fíjense que está la carrera, el año, la disciplina, la asignatura que forma parte ya de ese año académico y que llega justamente hasta el tema y la clase. Siguiente. Y vamos a ver cómo en esa interrelación de estos elementos, pues hay efectivamente, por eso le decimos que tiene un enfoque de sistema, porque le da ese carácter unitario, le da ese carácter totalizador que va derivándose del modelo de formación general, viene, se organiza como carrera y la carrera va asumiendo entonces elementos de niveles estructurales más pequeños que, como ustedes pueden ver en esta lámina, llega hasta la clase y la tarea docente y los temas de estudio. De modo que nosotros decimos en nuestro modelo que la carrera en las universidades tiene un enfoque de sistema. Siguiente, por favor. Ese enfoque de sistema nos va a ayudar a entender que en la universidad cubana el año académico tiene una visión horizontal y la disciplina tiene una visión vertical, pero ambos constituyen niveles de integración de la carrera. Cada año académico se estructura en periodos lectivos para nosotros el semestre, cuya duración está determinado por las características de la carrera. Estamos hablando de un modelo de formación general, pero al igual que sucede en nuestro país, que están las universidades tecnológicas, están las universidades de ciencias médicas, asimismo, bueno, pues estará en el contexto peruano. Y justamente esa carrera, ese año académico, pues bueno, va a estar marcado por las características que cada carrera le impregne a su formación según el propio modelo para lograr los objetivos finales. Sin embargo, coinciden, y esto es algo distintivo del modelo de formación cubano, en que tanto la disciplina como el año académico pues constituyen objetos del diseño curricular. Siguiente, por favor. Un diseño curricular que se estructura y que tiene en cuenta desde los objetivos centrales, desde los objetivos iniciales, pensando en qué profesional queremos formar, cuál es el perfil de nuestro egresado, ya se está pensando en cómo entonces se va derivando ese año académico que contiene además las disciplinas y todos los otros componentes que como sistema se integran. Por tanto, cuando hablamos de los niveles de integración de esa carrera, más allá que referirnos a combinar, incluir a la unión que debe establecerse y las relaciones que se establecen puramente entre estos aspectos, es que inciden uno sobre el otro. O sea, no se puede pensar en la disciplina sin antes ver los objetivos del año académico, sin antes pensar en cómo organizar una carrera donde los estudiantes van a lograr habilidades, objetivos, valores en cada año académico y qué aportan las disciplinas para que en cada año académico se cumpla lo que queremos lograr en el perfil del egresado. De manera que desde esta perspectiva y de este enfoque de sistema, de ver la carrera como un sistema, que es algo distintivo, es algo peculiar, pero además un logro de la universidad cubana, bueno, desde esta perspectiva, la disciplina y el año académico se conciben como niveles de integración de la carrera que le da justamente ese carácter de sistema. Por favor, siguiente. Por tanto, vamos a estar viendo que en esta organización, tanto el año académico como la disciplina van a tener, esa disciplina va a tener un carácter integrador. Recuerden siempre que seguimos hablando aquellos conceptos que vimos al inicio, todos forman parte del mismo sistema y vamos a ver qué aporta cada uno a la carrera, pero qué recibe la carrera de cada uno de ellos también. Por tanto, la disciplina académica, diferente de lo que significa y del concepto que asumimos como disciplina científica, va a tener para nuestro contexto un carácter integrador. Asume las respuestas de diferentes sistemas de influencias educativas. En cualquiera de las universidades nuestras, la experiencia es que más allá
de lo cognitivo, más allá de los conocimientos que podamos transmitir a nuestros estudiantes, juega un papel importante, tiene un papel preponderante esas influencias pedagógicas que podamos estar influyendo y ejerciendo sobre nuestros estudiantes, más allá de cualquiera de las ciencias que puedan integrarse en una disciplina académica. Por tanto, ¿dónde va a quedar plasmado ese contenido? ¿Dónde va a quedar recogido esa disciplina científica que se va derivando hasta llegar a una disciplina académica más pedagógica, más integradora de valores, hábitos, conocimientos? Bueno, pues en los programas de las disciplinas, que además le dan a esos programas y le dan a esa carrera un elemento esencial de su sistematicidad, y esto tiene mucho que ver y se entiende, se visualiza claramente con una de las láminas, que siguiente por favor, que yo le ponía anteriormente, como el año académico tiene una visión horizontal y las disciplinas pues tienen esa visión vertical, pero en realidad se integran en un solo objetivo, que es la formación integral de cada uno de nuestros profesionales. Por tanto, esa disciplina académica va hacia las metodologías, va hacia las adaptaciones y construcciones autónomas dotadas de una funcionalidad precisa, adaptaciones significativas o no significativas, pero adaptaciones al currículo que se ajusten a lo que van necesitando sistemáticamente nuestros estudiantes, donde el diagnóstico, como en cualquiera de los niveles educativos, sigue teniendo un papel, es columna vertebral para lograr todo lo que queremos con estos profesionales. Los objetivos, las prácticas de los docentes asumen un papel preponderante. Nosotros tenemos la experiencia en la formación de vincular esa formación curricular desde su práctica también, que vamos dándole desde el aula, que vamos dándole desde el propio asignatura, pero cómo lo van aplicando también, cómo lo van ejerciendo desde una práctica que los ponga en mejor situación de no solo desarrollar habilidades, no solo de tener los conocimientos, sino habilidades profesionales que les permitan estar a tono e irse creciendo y preparando para el momento de su graduación final. Siguiente, por favor. Por tanto, en la disciplina académica vamos a estar viendo que más allá de ese constructo científico, de eso que nos aportan objetivamente y que tiene gran valor la disciplina científica, pero a la disciplina académica, ¿qué vamos a llevar? Bueno, pues los principios, las prácticas, los tiempos en los que los organizamos, los espacios que están orientados al desarrollo de un proceso que posee un alcance formativo. Seguramente, al igual que nosotros, no solo está ese currículo de manera general que tiene que trabajar el estudiante, sino que hay un currículo optativo. O sea, hay distintos espacios formativos que va a tener y tiene acceso los estudiantes para formarse en el desarrollo de su profesión. Por tanto, es un conjunto significativo, coherente, y aquí los tres elementos en los que para cualquiera de los niveles educativos en nuestro sistema es esencial, que son los conocimientos, las habilidades y los valores. O sea, cada uno de los objetivos, cada uno de los contenidos que desde el aula llevamos a nuestros estudiantes están dotados de un conocimiento, de unas habilidades que para el caso de los estudiantes que están formándose, pues ya más allá de las habilidades propias de los contenidos, van también a las habilidades profesionales que puedan estar desarrollando estos estudiantes, y por supuesto todo eso formado en una ética, en un valor que tiene también que ver con nuestros principios, con nuestra sociedad, la manera en que se forman nuestros estudiantes en el sistema educacional cubano, y que se ve reflejado no solamente como algo aparte del contenido, sino que está intrínseco en el propio desarrollo de los contenidos y de las cosas que van recibiendo nuestros estudiantes desde su formación en la carrera. Por tanto, esa disciplina que se diferencia de la disciplina científica, pues refuerza esa selección crítica de los saberes mediatizados por los fines y funciones educativas de el sistema educativo cubano. Siguiente, por favor. De manera que, como vamos a estar viendo en esta presentación, lo quisimos graficar de esta manera,
esa disciplina académica es diferente, es distinto el concepto a disciplina científica, aunque se nutre de esa disciplina científica, pero ¿cuál es el elemento revelador? ¿Cuál es el elemento más distintivo para nuestro sistema? Es ese carácter pedagógico que va a tener esa disciplina insertada en cualquiera de los años que tiene una carrera, en cualquiera de los años por los que transita un estudiante para lograr su formación integral como carrera cuando termine su universidad. Por favor, siguiente. De manera que el diseño de esa disciplina que les decía, comentaba, tiene que ver con el diseño curricular, son objetivos del diseño curricular, no son entes aislados. Desde que se piensa cuál es la carrera, cómo va a ser la carrera, ya se está pensando en esas disciplinas que le integran en los años académicos que van a contener la carrera. Por tanto, ese diseño de la disciplina tiene un papel y un lugar en el currículo, que lo vamos a estar viendo también más adelante en las propias explicaciones, pues va a salir cuál es el papel y el lugar que tienen esas disciplinas en el currículo. Cuenta con una estrategia educativa de la carrera, un elemento distintivo también que vamos a compartir con ustedes experiencias de cómo organizar ese año académico, y la estrategia educativa en este sentido tiene un papel súper importante, por lo que puede contribuir a seguir, diagnosticar e ir paulatinamente evaluando el desarrollo de nuestros estudiantes para que alcancen sus metas según sus posibilidades. Y bueno, un grupo de estrategias, de otros elementos que son transversales. Esto ha tenido distintos nombres, pero en realidad no son más que pautas que nos van guiando según el contexto económico, político, social, cultural, nos van guiando qué cosa tiene que ser eje de trabajo en cualquiera sea la carrera que reciban nuestros estudiantes, cualquiera sea la formación que vaya a tener al graduarse y terminar su carrera universitaria, pero sí hay elementos que son puntuales para todas las carreras, no importa donde usted se esté formando. Digamos, por ejemplo, para nuestro contexto en este minuto, la formación y el aprendizaje, desarrollo de habilidades de idioma inglés se constituye un tema de esencia que todos tienen que saber y dominar, no importa si usted se va a formar como médico, si se va a formar como maestro. Lo que sí todos, como comunicador social, como periodista, todos tenemos que tener dentro de nuestra formación, por ejemplo, esa habilidad de poder transmitir nuestros conocimientos también en este idioma, por la importancia. Siguiente, por favor. Por la importancia que tiene y que requiere para el contexto actual. De modo que en el año académico se resume, hay una integración horizontal de los contenidos de las disciplinas. Recuerden que las disciplinas van por lo vertical, ese primer gráfico que compartíamos con ustedes. Ese año académico actúa como sistema para lograr los objetivos determinados, los objetivos que se han determinado tanto desde el tipo instructivo como educativo, y que muchas veces rebasa el alcance de una asignatura en particular. Siguiente, por favor. De modo que la interdisciplinariedad, como elemento conocido por cualquiera de los colegas en los distintos contextos, es sustento también para esa formación y para ese diseño de las asignaturas, de las disciplinas. Ese año académico no es más que la visión del momento en que se encuentran nuestros estudiantes en su proceso de formación. Por eso yo hacía alusión a que uno de los aspectos más importantes es el diagnóstico, porque cada año académico nos va marcando el avance de los estudiantes, hacia dónde tenemos que dirigir la formación en el próximo año, qué no se alcanzó en este periodo y que los estudiantes tienen que lograr vencer en los próximos periodos, porque eso nos va marcando cada año académico para la universidad, pues marca un punto de avance, un punto de giro en esa formación del profesional. Y como bien, como les compartimos en la lámina, pues demanda de todos los actores que tienen que ver con ese año académico, con esa preparación, pues demanda precisiones para cada curso académico, y por supuesto que están, siguiente por favor, están basadas en qué necesitan recibir nuestros estudiantes. Yo les diría más que necesitan
transformar nuestros maestros, nuestros educadores, para también lograr mejores objetivos con sus grupos de estudiantes, para lograr mejores objetivos en su universidad de manera general. Por tanto, se conoce y distingue el año académico como un concepto integrador, no solo de saberes, sino de habilidades, de valores, de objetivos que tienes que lograr el estudiante para transitar por ahí, que tiene en cuenta las influencias pedagógicas sobre las que vamos a estar compartiendo en la próxima lámina, por favor, y los objetivos se derivan justamente de los años académicos. Sobre esas influencias pedagógicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, son las que están derivadas de las diferentes asignaturas que conforman el currículo según la carrera, de las características específicas de los grupos de estudiantes que se están formando en ese año. Fíjense, de nuevo retomamos el diagnóstico. Y bueno, están derivadas de las diferentes estrategias que tenga la facultad y tenga la universidad. Siguiente, por favor, no por gusto, yo hacía alusión a algo, o sea, a cómo la presentación de la doctora Lázara Bastida había sido el modelo macro, la visión general por la que nos guiamos en cualquiera de las universidades, y que objetivamente el país, las políticas, las normas legales de cualquier lugar, pues van también marcando hacia dónde dirigir nuestras miradas, hacia dónde dirigir la formación de nuestros estudiantes como guía, como brújula sobre lo que queremos desarrollar y alcanzar en una determinada sociedad. Entonces, el año académico, pues bueno, resumiendo un poco, se formula en términos de objetivos que son integradores, no necesariamente tienen que ser tanto, pero sí tienen que ser integradores, resulta, o sea, de un trabajo conjunto del resto de los objetivos, y son adecuados efectivamente a las particularidades de la dirección, o sea, las particularidades de los estudiantes, según cada nuevo curso, según cada nuevo contexto, incluso. El siguiente, por favor. O no hay que esperar que los estudiantes lleguen a otro curso, que estén en un momento de tránsito, para darnos cuenta de qué cosas tenemos que ir variando para que al final ellos logren lo que nosotros hemos previsto y hemos planificado según un diseño curricular. Vamos a compartir a partir de este momento, bueno, pues algunas de las experiencias que en nuestro contexto tenemos del trabajo con el año académico. Para nosotros ese año académico tiene un valor extraordinario, porque vamos poco a poco monitoreando, evaluando, viendo qué resultados se va teniendo en la práctica desde el proceso de formación, de modo que se organiza su funcionamiento mediante un colectivo de año, con la misión fundamental de garantizar ese trabajo metodológico, que es de los procesos más importantes que dentro del sistema educativo nuestro, pues tiene gran valor, porque es donde nosotros garantizamos o no la preparación de los maestros para asumir cualquiera sea la misión que tienen. O sea, aunque sabemos por el encuentro anterior que no todos son profesores universitarios, pero yo creo que el trabajo metodológico y las vivencias que tenemos de la práctica en la Escuela de Educación General, pues nos ha dado la medida de que este es un aspecto que no solo atañe a profesores universitarios, sino que es esencia para cualquier nivel educativo, ya sea desde la primera infancia, desde las primeras edades, hasta, bueno, la universidad. A todos nos corresponde, nos toca no solo ser coordinadores de ese trabajo metodológico, no solo ser celosos del cumplimiento con calidad de ese trabajo metodológico, sino también pues cumplir con él, hacerlo de la mejor manera, aportar a la formación no solo nuestra como docentes, sino de todo un colectivo que al final interactúa con cada uno de los grupos de estudiantes con los que nosotros de una manera u otra pues nos relacionamos. Ese colectivo de año lo coordina un profesor principal que es designado para ello. Se trata, en la medida de lo posible, pues que ese profesor principal tenga experiencia, conozca el año, conozca la carrera, pues en fin, tenga un grupo de herramientas que le permitan dirigir
didáctica y metodológicamente el contenido, la carrera, la formación, pero que le permitan también dirigir el trabajo pedagógico que hay que hacer con cada uno de los estudiantes. Se propone ese colectivo de año alcanzar el cumplimiento con calidad de los objetivos y se conduce, esto es un elemento fundamental, siguiente por favor, se construye con todo el claustro que trabaja en cada uno de los colectivos de año una estrategia educativa. Esa estrategia educativa del año es un documento de trabajo de todo el colectivo de año, de todos los docentes, de todos los estudiantes. O sea, es coordinado por pero, o sea, me refiero al profesor principal del año, lo coordina, pero si hoy estamos hablando de currículos más participativos, de currículos más flexibles, más contextualizados, donde no solo tengan posibilidad de aportar los docentes por el nivel de experticia que tienen, sino que sean los estudiantes, y más en este nivel universitario, quienes nos digan qué tenemos que hacer desde la preparación, qué necesitan ellos recibir en su preparación para que esa estrategia educativa no solo se parezca a la aspiración que tenemos como universidad, a la aspiración que tenemos como bachilleres, a la aspiración que tenemos como secundaria básica, sino que se parezca a lo que necesita un estudiante y demanda un estudiante del nivel educativo pues, por donde esté transitando. Por tanto, si bien lo estamos explicando desde el modelo de formación de la universidad, yo creo que este es un aspecto distintivo que puede ser válido para cualquier escenario educativo, una estrategia educativa de año. Nosotros ahora le estamos llamando, en el contexto del perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, lo estamos llamando, por ejemplo, un proyecto educativo institucional y un proyecto educativo de grupo. Pero es este el objetivo. Es un documento donde todo el colectivo aporte a qué es más debemos solucionar para la formación integral del estudiante. Incluye, fíjense, el término no está usado ahí intencionalmente, incluye, tiene en cuenta también, suma a esa estrategia educativa el plan de trabajo metodológico del colectivo y las dimensiones educativas en el proceso de formación de los estudiantes. O sea, hay un importante doctor en nuestro instituto, que es el doctor Alberto Diego Valle Lima, que siempre nos expresa y nos enuncia, y lo hemos podido corroborar en la práctica, que el trabajo metodológico es columna vertebral de la escuela. Les digo la escuela porque puede ser desde un círculo infantil, desde una guardería, hasta un centro universitario. En cualquiera sea los escenarios, garantizar la preparación de cada uno de los actores, de los maestros, la familia, los estudiantes, la comunidad que interviene de distintas maneras, lograr la participación en un plan general del año de todos los actores para mejorar la formación de los estudiantes, pues es sumamente importante y rebasa algo que siempre, que nos ha frenado un poco en cualquiera de los escenarios, y es que estos planes no estén diseñados por una sola persona que puede o no ser acertada su decisión, y no es eso lo que se cuestiona, sino el valor de la participación, y que cada uno ponga en esa estrategia, en ese colectivo, en esos proyectos, sus necesidades sentidas y las herramientas que vamos a utilizar como colectivo para dar pasos de avance, porque es eso lo que realmente nos puede dar mayor hasta motivación, estímulo, para poder transformar ciertamente la realidad educativa que pueda tener cualquiera sea de los escenarios. Siguiente, por favor. Entonces, esta estrategia educativa del año, bueno, nosotros se lo poníamos tal cual lo vivimos, ¿no? Se aprueba por el decano de la facultad, la carrera, el jefe de departamento, pero eso es sencillamente, ¿quién lo aprueba? El responsable, el jefe, el que atiende el nivel educativo o atiende la escuela, que puede ser el director, en definitiva, según cada contexto, lo que sí la persona responsabilizada con esta tarea en la institución. Tiene como base
por supuesto, el resultado de ese diagnóstico integral de los estudiantes. Y yo les aportaría un poquito más desde la experiencia de la transformación educativa en las escuelas de educación general. Y es importante no solo tener en cuenta el diagnóstico de los estudiantes, miren, el diagnóstico de los docentes, de los especialistas que tienen que ver con la escuela, digamos un logopeda, un psicopedagogo, un psicólogo, el diagnóstico de la comunidad, en qué comunidad está centrada mi universidad y qué potencialidades yo voy a buscar para poder atender el diagnóstico integral de mis estudiantes, en qué escenario tengo ubicada un bachillerato que puedo contar con factores de la comunidad, puedo contar con instituciones que están en la comunidad y que pueden aportar a ese currículo que está ya definido, pero que siempre tendremos más opciones de impartir un mejor contenido, de buscar mejores alternativas para que el contenido llegue a los estudiantes si utilizamos todas estas potencialidades que están a nuestro alrededor y que va justamente desde el diagnóstico integral de los estudiantes como centro, como eje, pero que debe tener en cuenta todo el diagnóstico del resto de los agentes educativos que intervienen. Siguiente, por favor. Por tanto, en ese colectivo de año, ¿quiénes se integran? Nosotros lo vamos a compartir como lo vivimos. Yo les voy a un poco reflejar el concepto para que ustedes, lo importante es que cada cual desde su contexto pues vaya pensando, vaya analizando, vaya autorreflexionando en cómo se pone de manifiesto esto desde sus escenarios. En ese colectivo de año para nosotros tiene un papel fundamental el tutor que acompaña la formación de los estudiantes, ya sea desde la universidad, pero en su práctica laboral mayormente. Los profesores guías que tienen un papel fundamental en el año, en el grupo, los profesores de las distintas asignaturas y bueno, para nuestro escenario, las organizaciones estudiantiles desde los niveles primarios, la secundaria, el pre y la universidad, pues tienen un papel importante, tienen voz y son representados los estudiantes a través de estas organizaciones. Por tanto, en ese colectivo de año, y es un poco lo que yo les explicaba ahorita, graficaba un poco, tienen voz, tienen participación y tienen poder de decisión, no solo los profesores muy buenos y experimentados que podamos tener, sino también los estudiantes que mucho pueden aportar a plasmar ahí sus necesidades realmente sentidas y hacia dónde dirigir una formación que cumpla no solo nuestras expectativas, sino también las de ellos. Siguiente, por favor. De manera que ese trabajo metodológico estaría dirigido en estos niveles efectivamente a un diagnóstico integral de los estudiantes, al desarrollo de habilidades que también no solo las habilidades desde el punto de vista del contenido, sino también habilidades profesionales, a las relaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias y de todo tipo que se puedan establecer desde un contenido particular. Si algo distingue que la carrera esté organizada en forma de sistema, es justamente la relación que podemos establecer a través del año académico entre las diferentes asignaturas que van a conformar una disciplina. Por tanto, no debe haber una brecha, no debe haber un salto brusco entre lo que recibe un estudiante en un año y lo que va a recibir el próximo año. Todo lo contrario, es que el estudiante va sumando a su formación los contenidos que va recibiendo en cada año, pero cómo lo aplico, cómo lo profundizo, cómo lo sistematizo en los años siguientes hasta alcanzar ese nivel global, general que yo necesito, y en esas relaciones entre las asignaturas se van dando esos pasos necesarios para llegar a los objetivos finales. Y bueno, el trabajo de tutoría que es fundamental porque se le da el seguimiento, el estudiante no llega solo a la escuela, el estudiante no llega solo a su escenario de trabajo, sino que tiene siempre
la orientación, la asesoría, el acompañamiento de los tutores que también rinden cuenta de su trabajo y también hacen un proceso evaluativo de cómo van nuestros estudiantes transformándose en la medida en que van enriqueciendo su teoría, pero también su práctica. Siguiente, por favor. De manera que en el colectivo, o sea, ¿por qué hacer entonces ese colectivo de año? ¿Por qué tenerlo y es tan importante? Primero, bueno, el cumplimiento de los objetivos. Y fíjense que nosotros no ponemos objetivos académicos, sino vamos de nuevo a esa integración no solo científica, sino pedagógica, que es lo que le damos para que se forme de manera integral. El proceso de diagnóstico y evaluación sistemática que va teniendo esa actividad, no solo como resultado de un momento final, que puede ser el año, sino como proceso de formación. Y justamente, bueno, por la estrategia educativa de ese año, que como hemos tratado de explicar, pues tiene un valor extraordinario que nos puede, es la brújula, el camino a seguir, siguiente por favor, para alcanzar las metas finales que nosotros queremos con los estudiantes, de manera que ese colectivo de año se concentra en hacer acciones específicas para la sistemática comunicación con los estudiantes, propicia la combinación de las actividades académicas, laborales e investigativas. Y aquí voy a hacer un alto en el sistema cubano, no solo la universidad. Y yo creo que con el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, esto ha sido un punto súper importante. Y es que la combinación de las actividades que reciben, que hacemos con los estudiantes, no solo desde lo académico, lo laboral, sino que desde las primeras edades, desde el nivel primario a su nivel y contextualizado, por supuesto, pues se van creando las condiciones para que nuestros niños transiten y logren pasar por su educación general y su universidad, desarrollando y adquiriendo habilidades investigativas. Lo hacemos paulatinamente en los niveles inferiores, pero cuando llegamos a la universidad, cada año los estudiantes deben ir mostrando, defendiendo con tribunal y con todas las exigencias, pues un trabajo de diploma, un trabajo de curso, hasta que llega a su tesis de diploma, por supuesto, donde debe ya demostrar que esas habilidades investigativas pues están mejores ganadas. Y yo creo que eso es de los logros que con los estudiantes universitarios se va alcanzando mejor, pues las edades lo permiten, pero desde los niveles inferiores, digamos desde la primaria, la secundaria y el pre, también se insisten con nuestros estudiantes en el desarrollo, desde las actividades curriculares o no, de estas habilidades investigativas que mucho aportan a esa formación de los estudiantes después, incluso, o sea, del desarrollo del talento. Por ejemplo, nosotros tenemos los institutos superiores, o sea, los institutos de formación de ciencias exactas de los estudiantes, que nosotros le decimos, o sea, con otras siglas, pero no son más que preuniversitarios, donde formamos a estudiantes que ya tienen cierta inclinación por las ciencias exactas, hay una inclinación más al desarrollo de habilidades. Nosotros, o sea, uno lo caracteriza como estudiantes talentos, pero justamente en estos preuniversitarios, con esta formación más insistente, más dedicada al desarrollo de sus habilidades como talento, pues ahí tienen una serie de actividades, de olimpiadas que ustedes deben también conocer, los estudiantes que participan en olimpiadas internacionales, pero todo eso no se logra solo porque estoy en 12 grados o porque tengo un talento y aquí lo desarrollo, sino porque desde los niveles inferiores pues vamos creando y vamos desarrollando en nuestros estudiantes esas habilidades, trabajando con los talentos que tienen, cosas que todavía hay que seguir perfeccionando, para nada lo tenemos logrado, pero sí hay una tradición de formación de estudiantes en este sentido, y en este aspecto de las actividades investigativas tiene mucho que ver con ese desarrollo del talento y cuánto logramos cuando se trabaja de esa manera.
Otro de los aspectos del colectivo de año, bueno, pues es lograr un enfoque metodológico adecuado para el desarrollo del proceso docente educativo. Yo ahorita comentaba la importancia, siguiente por favor, del trabajo metodológico que debe garantizarse desde los diferentes escenarios, por todo lo que aporta a la formación, no solo del estudiante, sino a la preparación que voy dándole también al docente para que asuma cada vez, o sea, desarrolle, resuelva todos los conflictos profesionales que puedan darse en un escenario educativo, de manera que en ese escenario, por solo poner algunos ejemplos, pues se dosifica la carga docente, se organiza y controla el trabajo científico estudiantil. Noten que no es solo interés del estudiante, no es solo la participación o el control que el estudiante tenga para cumplir su actividad, sino que ese colectivo de año va monitoreando y controlando ese trabajo científico estudiantil. Otro de los aspectos es evaluar el desarrollo de las habilidades profesionales, justamente si estamos en este caso hablando de estudiantes que están cumpliendo con su carrera, que se están preparando para ser médicos o ingenieros o comunicadores, por supuesto, las habilidades profesionales cobran un interés fundamental, pero si no estoy en ese tipo de universidades, lo que estoy es en una escuela primaria, pues también es desarrollar habilidades en esos estudiantes que cumplan con un perfil para su educación primaria. Y un aspecto que también ha dado muchos resultados, es una práctica cubana que hacemos los maestros per se, cualquiera sea el nivel, es el proceso de entrega pedagógica. Cómo pasan mis estudiantes de un grado a otro, cómo pasan de un año a otro, porque eso sin duda marca el rumbo a seguir y las estrategias a integrar para alcanzar mejores resultados en la próxima etapa. Siguiente, por favor. Es uno de los procesos a los que más tiempo se le dedica en la escuela y no está incluso, muchas veces lo ceñimos a un momento final, pero siempre la propia práctica nos va dando herramientas para cómo ir direccionando desde los diferentes aspectos. Otro de los aspectos es dirigir, o sea, dentro del propio papel que desarrolla ese profesor principal del año, ¿qué funciones va a tener? Bueno, pues dirigir el seguimiento sistemático de la marcha del proceso docente educativo, cumpliendo con determinadas medidas, organizar y ejecutar ese diagnóstico integral. Y siempre insisto que ese profesor principal del año no es el que debe asumir una carga de trabajo más, es el coordinador de su colectivo de docentes para que ese año funcione correctamente. Conducir la elaboración y concertación de esa estrategia educativa del año, como lo veníamos estado comentando, así como la evaluación periódica de los resultados. Siguiente, por favor, que se van alcanzando, ya sea según el cuatrimestre, según el semestre, como cada cual, como el contexto lo tenga organizado. Bueno, velar por la sistemática comunicación de los estudiantes. Noten que el aspecto de conversar con los estudiantes, de retroalimentarnos de lo que está pasando con el estudiante, es transversal en cualquiera de los procesos que realizamos. E insisto, no solo desde la universidad, desde lo que hagamos hasta en una escuela primaria, donde si bien parece ser que nuestros niños no hablan ni aportan todo lo que necesitamos, sí nos dan pautas esenciales, sí nos dan mensajes muy importantes que tienen mucho que ver con algo que yo pondero mucho y pongo en el centro, y es las estrategias educativas que empleemos con nuestros estudiantes desde la primaria. Si nuestros estudiantes de la primaria terminaran como nosotros deseamos, como nosotros soñamos, yo creo que nuestro nivel de secundaria básica, preuniversitario, estarían en mejores condiciones. Por tanto, hay que trabajar con el estudiante apegado a lo que van formando y van desarrollando ellos desde esas primeras edades. Bueno, dirigir ese proceso de evaluación en estrecha coordinación con los profesores guía, que para nosotros es un profesor principal responsable, pero bueno, todos tienen responsabilidad en ese sentido. Elaborar, ese profesor principal del año tiene que elaborar el plan de actividades metodológicas como parte de su estrategia educativa, y no solo elaborarla, sino garantizar su cumplimiento y evaluación. Siguiente, por favor.
Bueno, les comentaba, ese trabajo que hacemos desde el año también está reflejado en documentos principales que para nosotros son esenciales, incluso pues lo tenemos como parte de nuestro control sistemático, y es la composición de ese colectivo de año. Más que composición, es las características de con qué maestros estoy trabajando, qué resultado tengo del diagnóstico de los niños, de los estudiantes, cuál es la estrategia en sí de ese año que voy a seguir, y bueno, cómo refrendo en diferentes momentos, en diferentes espacios de discusión, bueno, qué va quedando de los análisis metodológicos, de los análisis de trabajo con el grupo. Siguiente, por favor, que nos puedan dar señales y nos pueda permitir que haya una línea coherente metodológica de trabajo con todo el colectivo de año. Por tanto, en este sentido, en el nivel, o sea, el año, son importantes tres aspectos fundamentales: la estrategia educativa que alcancemos, y recuerden que ahí está el trabajo metodológico ponderado, significativo, y que tiene un papel central para guiar esa estrategia educativa. El resultado del diagnóstico, no solo de nuestros estudiantes, sino de todo el colectivo, para poder de verdad tener una estrategia integradora de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, todo el trabajo que el colectivo aporta y tienen que desarrollar con cada uno de sus estudiantes. Siguiente, por favor, cualquiera sea de las líneas que pueda seguir. De manera que se considera el colectivo de año como una entidad metodológica con personalidad propia, donde se agrupan profesores, organizaciones estudiantiles para alcanzar el cumplimiento de esos objetivos, y que lo conduce, siguiente por favor, él es profesor principal del año con la misión fundamental de dirigir esa labor. Y en ese colectivo, fíjense, en esa disciplina, en esa carrera, en ese modelo de formación, pues la asignatura tiene un papel fundamental, porque es ahí donde está el nivel micro, donde se imparte ya al nivel más pequeño lo que nos corresponde como disciplina académica. Por tanto, como les expreso ahí, pues responde a los objetivos generales del año. Fíjense que va derivándose de lo más general a lo más particular, y en ese sentido es importante entender y asumirlo justamente como ese nivel de sistematicidad de la carrera, cuyo diseño objetivamente está en función del año en que se encuentra la asignatura y de la disciplina a la que responde esa asignatura. Siguiente, por favor. Es que son aspectos fundamentales a tener en cuenta para poder organizar ese sistema que constituye cualquiera sea las carreras que organicemos. Por tanto, es importante la asignatura en ese sistema, va a darnos, nos va a monitorear la adecuada ubicación de cada una de las asignaturas en el currículo, que podrá lograrse solo cuando haya mayor diseño, mayor especificidad en cada una de las disciplinas que le aportan a la asignatura desde su ubicación en los diferentes años académicos. Siguiente, por favor. Por tanto, en el caso del año académico, pues constituye la célula de la labor educativa, por todo lo que veníamos compartiendo con ustedes. Cada asignatura del año académico contribuye al logro de los propósitos de ese año, propicia esa integración para el surgimiento de nuevas cualidades, nuevos aspectos que nos puedan ir surgiendo en ese transcurso. Y bueno, siguiente, por favor. Es importante el proceso de diagnóstico y de entrega pedagógica que podamos hacer, de manera que, resumiendo todo lo que hemos visto hasta este momento, entender el enfoque de sistemas de una carrera desde nuestra experiencia, desde nuestro modelo de formación, pues tiene mucho que ver justamente con el año en que se encuentra el estudiante, cómo las disciplinas tributan a esa organización del año académico y la implicación que tiene la asignatura
pero también el tema y la clase en particular. De modo que fíjense, fuimos transitando de lo más general a lo particular en todo lo que desde la carrera se debe organizar y conveniar para lograr la formación integral de ese profesional que queremos lograr, cualquiera sea la universidad o el perfil de profesional que tengamos previsto. Siguiente, por favor. Compartir, bueno, con ustedes solo me queda las bibliografías, que conozcan, bueno, cuáles han sido parte de los principales referentes con los que hemos contado para compartir estas experiencias con ustedes, y bueno, el modelo de formación que pueden acceder a él también, y que da un grupo de pautas, como yo he tratado de irlo revelando en el intercambio con ustedes, que no dependen solo y no están solo enmarcados en las universidades, sino que muchos de estos aspectos forman parte de lo que tenemos que ir alcanzando con nuestros estudiantes desde los primeros niveles. De modo que agradezco la oportunidad y pues nada, compartir, ha sido un placer poder compartir con ustedes algunas de las vivencias que en este poco tiempo podamos entonces estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Aydis, por la ponencia de esta noche, y es muy interesante el tema que nos ha abordado, cómo se vienen formando los futuros profesionales en Cuba. Usted nos ha hablado de la formación, de ese carácter integral. Bueno, nosotros aquí en Perú también tenemos el currículo por competencias, si bien es cierto, que trabaja esa formación integral. Usted nos ha tocado lo que viene a ser la disciplina académica y la disciplina científica. Nos ha mostrado la diferencia que hay entre ellas, pero la vinculación que tienen para la formación integral del profesional, ¿no? Y nos dice ese profesional que está lleno de la parte cognitiva, la influencia pedagógica, el desarrollo de las habilidades, ¿no? La intervención del currículo. Y nos dice que el elemento del sistema es el carácter pedagógico. Algo interesante que ha abordado es el diagnóstico. Podemos visualizar lo primordial del diagnóstico, ¿no? Esta es la columna vertebral de todo el trabajo que se va a realizar. Nos dice que lo principal es conocer para formar a los nuevos profesionales, ¿no? Se debe tener en cuenta el avance que tiene el estudiante y también las necesidades que tiene para ir absorbiéndolas. Algo importante que usted ha tocado es el inglés dentro del currículo que ustedes tienen como parte de la formación, ¿no? Y lo importante que dice es, tenemos que comunicar también lo que tenemos, lo nuestro, en ese idioma para poder estar dentro de esta situación globalizada. Muy importante, ya llegamos a lo que viene a ser la intervención de parte de nuestros colegas, porque lo importante es que ellos pregunten y esto se torne un interaprendizaje. Lo que usted nos comenta dentro de la teoría con lo que cada uno de nuestros docentes en sala, bueno, ejerce en la práctica, ¿no? Algo que podemos resaltar también es el desarrollo del talento, ¿no? Y usted nos señala, y he leído en el chat que los profesores comentan que debe darse desde el nivel inicial, ¿no? Porque usted señalaba que lo ven desde los primeros grados. Teníamos una colega que decía, tiene que ser desde el nivel inicial. Y la estrategia, algo importante, esta estrategia es de carácter, vamos a decirlo así, nacional, porque usted nos dice, es el colectivo quien se pone de manifiesto, consensúan y dicen qué estrategia es la que vamos a trabajar para después en la evaluación medir, ¿no? Tener los resultados de cuánto nos dio, cuán bien pudo visualizarse esta estrategia en la práctica o qué tenemos que ir mejorándola o reformulando dentro de esta estrategia. Eso nos lleva a la reflexión a nosotros, porque nosotros estamos trabajando en estos momentos también con una estrategia nacional. En algunos lugares ha sido regional porque no llegaba, pero quiere decir que Cuba
Es un país que tiene 0% de analfabetismo, que está a la vanguardia de lo que es educación, pero con lo que usted señala, nosotros podemos ver como peruanos que ahí estamos dando batalla, ¿no? Y tenemos muchas coincidencias con lo que usted ha manifestado. Queridos colegas, ustedes pueden hacer uso de la palabra, pueden levantar su manito, pueden escribir las preguntas en el chat del Zoom. Bien, pasamos al punto de las preguntas, el debate. Tenemos una acotación del maestro Díaz Carrasco, dice, el Minedu bombardea a los docentes con tanta documentación pedagógica. Bueno, es cierto, y lo vamos... El Minedu es nuestro Ministerio de Educación. La maestra Rita nos hace también una acotación y dice, es lo que nos falta en el país, ¿no? Ponernos de acuerdo todos los pensantes y los más aún, no el que está en oficina, sino hacer la consulta como lo hacen ustedes con el colectivo, con el maestro que pone en práctica, ¿no? Para que de allí, con esas grandes experiencias, salga una estrategia. Gracias, maestra Erlita. Y tenemos al maestro Andrés Linco. Él nos dice, bastante ardua la labor del maestro en Cuba. Tiene que cumplir sí o sí objetivos bien estrictos. Una pregunta, doctora. ¿Lo de la titulación bilingüe le reporta al titulado alguna ventaja adicional a la pedagógica y de internacionalización del titulado en su conocimiento? Y en la práctica, ¿logran aplicarlo en su práctica? A ver, ellos no es que se titulen dentro de la formación o de la carrera que están estudiando, o sea, no es que alcancen un título. Lo que sí se trata por todas las estrategias que se van usando es que el estudiante logre comunicarse en inglés, incluso logre comunicarse, logre leer artículos en inglés. Hay algo que hoy a todas las universidades, a todos los profesionales, cualquiera sea el área, estamos abocados y estamos convocados, y es a publicar, por poner un ejemplo, nuestras experiencias en revistas de alto impacto, a leer bibliografía. Nosotros en el contexto cubano, para alcanzar el título de doctor, tenemos que demostrar que sabemos leer en inglés, sabemos traducir un artículo en inglés y sabemos comunicarnos en inglés. Y así mismo nos pasa con nuestros estudiantes en las universidades. O sea, no es un título para que terminen su graduación con un título de inglés, sino que tengan las habilidades, sepan hablar, sepan leer, sepan escuchar, sepan escribir y tengan incluso acceso a otro mundo inmenso de bibliografía, de cosas que puedan consultar a través de los diferentes medios y hasta puedan participar en otros escenarios donde el idioma que se usa, nosotros usamos el inglés porque es mayoría, pero en la medida en que objetivamente cualquiera sea profesional tenga habilidades en los distintos idiomas, pues mayor será el alcance y el acceso que tenga a otras culturas, a otros contenidos, a otros conocimientos, y la barrera pues del idioma no va a ser un problema. Por tanto, nosotros insistimos. Incluso eso es para el profesional, pero desde las primeras edades, una de las estrategias, una de las preocupaciones que tenemos hoy es justamente que nuestros niños desde las primeras edades por lo menos puedan comunicarse en este idioma. Gracias, doctora Agis, por su respuesta. Y es algo importante, como usted lo señala, el manejo de la comunicación en la lengua extranjera, en inglés. Nosotros también en nuestro país lo estamos viendo ya en las universidades. También es algo que se está tomando en cuenta. El llevar desde el primer ciclo, nosotros hablamos de ciclo aquí en la formación, y están llevando el inglés.
Bien. Sí, es un tema sumamente importante, igual para nosotros. Yo les exponía esa estrategia porque yo creo que es global, todos tenemos, excepto los que hablan el idioma inglés, pero todo el mundo hoy se mueve en este idioma y nosotros siempre en los niveles, o sea, como padres le decimos a nuestros niños que cuando ellos crezcan y estén dentro de 20 años, pues a lo mejor no es el inglés y es el chino, el idioma que vamos a tener que aprender para seguir comunicándonos y seguir teniendo acceso al mundo. Es eso lo que estamos llamados, y yo creo que Cuba, a pesar de ser un país pequeño, subdesarrollado, pues no nos podemos quedar atrás, y yo coincido con usted en que vamos a seguir igual dando batalla. No todo está bien, tenemos muchísimas cosas que seguir perfeccionando, pero la intención está en eso, en seguir mejorando, perfeccionando y dando batallas para que nuestros profesionales pues tengan el acceso al mundo como otros lo tienen. Muy cierto, doctora. Y esa batalla tiene grandes resultados. Tenemos muy buenos ponentes. Hemos tenido en lo largo de este primer Congreso Internacional, de los que nos llevamos grandes conocimientos. Han compartido mucho material que va a ser de gran utilidad para el trabajo que realizamos en aula. No sé si tenemos algún colega que quiera hacer alguna pregunta o hacer alguna acotación. Tenemos a la maestra Luz Marina. Ella nos dice, las estrategias a usar deben estar en función al diagnóstico que realizamos a inicios de año, tomando en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje y el contexto del estudiante. ¿Coincide con usted? Y tenemos a la maestra Nubi. Ella dice, muy interesante la exposición de la doctora en Cuba. Creo que le dan mayor importancia a la educación y por ende maestros con mejores condiciones son mejores valorados. Le dan mayor importancia a la educación, cosa que en nuestro país no sucede, es menos valorado. Nos dice, por consiguiente, nuestra educación está baja. El maestro en nuestro país se autoeduca. Gracias, maestra Nube, por esa acotación, y muestra de ello es esa preocupación y esta participación que tenemos masiva de parte de nuestros colegas a nivel nacional, porque en sala no solamente tenemos docentes de la capital, sino tenemos docentes de nuestras diferentes regiones, ¿no? Tenemos docentes de zona rural que se están preocupando por enriquecerse, por empoderarse, para cuando regresen a su lugar donde deben trabajar, hacer un trabajo comprometido y de calidad. Tenemos una acotación del maestro José Antonio. Él dice, felicitaciones por la ponencia, lo que nos permitirá a los maestros seguir bregando por una educación de calidad. Gracias, maestro José Antonio. Y tenemos una pregunta del maestro Ángel. Él le pregunta, doctora, ¿en qué se basa el perfil profesional en Cuba? Bueno, lo primero es que todo, o sea, el perfil de profesional va a ir respondiendo a primero el modelo, o sea, nuestro sistema educacional, o sea, cuáles son nuestros principios, nuestras pautas, nuestros valores que como país formamos y tenemos claro y delimitado para cualquiera sea de los egresados que entran a la universidad. Después eso va derivando en un sistema de objetivos concretos que tienen que ver con qué aspiro a lograr con mi estudiante, ya sea un médico, ya sea un profesional de la educación, un comunicador social, un periodista. O sea, después que hay una línea común, que hay un objetivo común, que es la formación de ese graduado a tono con nuestros principios, con nuestros valores y con todo lo que nuestro país, desde los diferentes documentos políticos, administrativos y de todo tipo que nosotros marcamos para
nuestra sociedad, pues bueno, eso se va derivando en la aspiración que va teniendo la formación de cada estudiante según el perfil que va, con el que se va a graduar. Y usted decía algo ahorita, que la estrategia nacional pues no llegaba, o algo alrededor de la estrategia nacional y la regional. Bueno, ¿qué nosotros queremos y sí garantizamos? O sea, que aunque usted tenga esos principios, esas pautas que son a nivel de país, pautas que son a nivel de, o sea, de la carrera, del profesional, de las distintas educaciones, de los distintos carreras que queremos lograr, pues después eso se va contextualizando a cada universidad, ya sea de las ciencias informáticas, por ejemplo, las universidades tecnológicas, las universidades médicas, que van ya perfilando y van ya derivando de todo eso, bueno, ¿qué profesional de la salud yo quiero lograr formar? Y eso así sucesivamente se va descomponiendo hasta llegar a la clase, que era lo que yo un poco les trataba de graficar, como desde lo macro, pues se va derivando, pero sí alando desde el nivel al modelo de la sociedad cubana, sí alándolo hasta este último nivel, que puede ser la clase, el objetivo del año, que responde a esa política, responde a esa educación general, por decir, lo que todos tenemos que cumplir como currículo general, pero responde también a qué tipo de profesional yo necesito, incluso según la provincia donde estoy viviendo, qué tipo de profesional yo tengo que formar según el territorio que lo necesita y para el cual yo estoy preparando los profesionales. Yo creo que eso también es de los aspectos que nos dicen de la contextualización de los currículos. O sea, hay un currículo general, hay unas pautas generales que constituyen política de país, pero eso se va derivando a las universidades, a los años, al perfil de profesional que vamos formando sistemáticamente. Y asimismo se pone de manifiesto no solo en la universidad, sino incluso en las escuelas de educación general. Hay pautas comunes, hay un currículo general que es política, pero de ese usted toma, ajusta a su contexto y le va poniendo otras intenciones, otros matices que tienen que ver con no formar un profesional para una sociedad en la cual él no vive. Por ejemplo, usted hablaba algo de las zonas rurales. De nada sirve formar en una montaña, aunque lo hacemos, y si es la aspiración del estudiante, busca la manera de lograrlo. O sea, yo no hago con formar nada en una montaña a un astronauta, porque en la montaña, en la zona rural, quizás ese no es el perfil que necesitamos, pero sí lo voy enrumbando, lo voy preparando para las ciencias agrícolas, para el trabajo en el campo, para el y se tiene en cuenta realmente esa, o sea, esas dicotomías, pudiéramos decir, de formar profesionales que necesita el país, pero también los que necesita mi territorio y el contexto en el que ellos se desenvuelven. Bien, muchas gracias, doctora, por esa aclaración, por esa formación. Usted nos ha señalado que la formación va desde los principios a nivel país, ¿no? Y de ahí va bajando a nivel país, a nivel carrera, ¿no? Luego lo contextualizamos para la universidad en la que se está dando, llámese ciencias médicas, pedagógicas, tecnológicas, ¿no? Hasta llegar, como usted lo señala, a la clase, ¿no? Y ahí aterrizamos, porque en la clase se va a dar, como nosotros decimos, el propósito, usted lo indica, el objetivo del año, ¿no? Y la política y el currículo que rige todo este trabajo para formar el profesional que se quiere en la sociedad que ustedes tienen. Perfecto con su respuesta y la disertación que nos comparte. El maestro que hizo la pregunta le da las felicitaciones del caso, le dice que es una disertación magnífica con grandes aportes a nuestra formación en esta capacitación. Tenemos una pregunta de una colega, dice, doctora, ¿cómo se mide el grado de desarrollo del docente en Cuba? ¿Cómo se mide? Bueno, a ver, nosotros en la educación general,
sea, los docentes, por el sistema, por el propio desarrollo de nuestra manera de actuar, tenemos al final de cada año una evaluación profesional que es distinta a la evaluación del maestro de la Escuela de Educación General. Cuando me refiero a Escuela de Educación General, para nosotros es la primera infancia, es la primaria, la secundaria, el preuniversitario, los politécnicos, o sea, las escuelas de oficios, politécnicos, este tipo de centros. Hasta esos niveles, las profesoras tienen cada año una evaluación que mide su nivel de desempeño en torno a los logros alcanzados en el cumplimiento de los objetivos, en los estudiantes si logran vencer los objetivos. Incluso tenemos en cuenta, o sea, se destaca en estos procesos evaluativos la propia formación y el interés que ponga el maestro en participar en cursos de superación, en ir a eventos donde pueda exponer sus experiencias prácticas en el aula, en publicaciones quizás que pueda hacer, aunque ciertamente en nuestro escenario, o sea, el tema de las publicaciones, de la participación de eventos, lo vemos más reflejado, más intencionado en los maestros universitarios, no así en esta área de la educación general, aunque tenemos doctores excelentes, tenemos profesores que están en estos niveles y se han superado y hacen todo este tipo de actividad más sistemática en los maestros universitarios, pero que se da en cualquiera de los niveles. Por tanto, los logros que alcanzan en las clases, el tipo, la evaluación en las clases sistemáticas que se le van visitando al maestro y que visitan y comparten su clase desde el director de su escuela, o sea, el jefe del departamento donde la clase, si la clase es de química, el departamento que atiende a las ciencias naturales, su jefe de departamento, su director de escuela, la estructura municipal que también va a la escuela y visita las clases de los docentes, de modo que hay toda una trayectoria que nos permita decir en un año, bueno, según la evaluación de las clases visitadas, pues este docente puede tener una determinada evaluación. Ese es un indicador. Los alumnos, si repiten o no el grado, si alcanzan o no los objetivos vencidos, los objetivos a vencer, es otro de los aspectos importantes. Y así se va conformando su superación, como les decía anteriormente, o sea, son elementos clave en ese proceso de evaluación, pero que al igual nos pasa con los alumnos, lo vamos monitoreando siempre con el docente, intencionando desde su preparación metodológica. Por eso la importancia de este escenario de preparación metodológica en que los maestros, o sea, poder decir como jefes ya de los maestros, como responsables de la formación de los maestros, que puedan ir alcanzando también ellos un desempeño profesional adecuado no solo a su evaluación, porque es más importante para nosotros, más importante que llegar a un momento de evaluación del maestro, es ver el crecimiento profesional de ese maestro sistemáticamente. Nosotros tenemos diversidad de maestros, lo mismo el graduado de 40 años de trabajo en la escuela, que el recién graduado que está empezando, que un especialista que le gusta dar clases, aunque no es formado como maestro. Y este proceso de evaluación del proceso, valga la redundancia, es muy importante para no llegar a una evaluación fría, una evaluación seca, que desanime y desestimule al docente. Todo lo contrario, es ir evaluándolos para que crezcan en su desempeño profesional, que al final se revierte en la formación del estudiante y que el estudiante reciba el mejor proceso que podamos alcanzar con nuestros errores, nuestras virtudes, pero que sea ese proceso de estímulo sistemático. Gracias, doctora, por esta amplia respuesta. Y tenemos una manito levantada. Tenemos esta vez al maestro Armando Paredes, por favor. Maestro Armando. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Doctora, felicitarle por esta ponencia tan
fluida. Es cierto, Gracias. no podemos comparar la educación y la formación docente, académica de Cuba con Perú, ¿no? Porque lo que determina son los sistemas. Cuba es un sistema democrático. En cambio, nosotros todavía estamos persistiendo con el sistema capitalismo, ¿no? Entonces, difícil. Lo que determina son pues las políticas educativas. Inclusive hay muchos proyectos. Lo que usted menciona para nosotros es nuevo, que todavía no conocemos a la profundidad. Pero se sabe que en Cuba, a pesar de todo ello, la parte remunerativa, por ejemplo, está por debajo de muchos países latinos. Y no hay una valoración al maestro, a pesar de todo. Inclusive usted dice académicamente, tenemos doctores, máster, inclusive más grados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la valoración, lo que da el gobierno, a pesar de que invierte mucho el Estado en la educación? Como tal, ¿por qué no se le considera al maestro? Gracias. Bueno, es una pregunta interesante. A ver, yo creo, nosotros, voy a hacerles un poco de historia para entender sobre todas las cosas que hoy el 95% de los maestros cubanos somos maestros porque amamos la profesión, porque tenemos una vocación de ser maestros y objetivamente es verdad que la remuneración no es la que deseamos, pero o sea, está más movido por el deseo y la vocación de sentirnos útil a la sociedad. Yo creo que eso es algo que tipifica al maestro cubano. Nosotros siempre, y ha sido yo creo que no sé si estuvieron al tanto en algunas noticias, este año nuestro país cumplió los 60 años de una campaña de alfabetización histórica. Y siempre en los planes de formación de los maestros, o sea, la tradición ha sido hacer planes de emergencia, planes de contingencia, porque efectivamente no hemos tenido los claustros cubiertos. Pero en esos planes, por eso le hago un poco la historia, en esos planes ha estado siempre la formación y la convocatoria a maestros que estuvieron a punto de coger otra carrera que efectivamente remunera mucho mejor, tiene mejor pago, tiene mayor reconocimiento de la sociedad, eso no lo podemos negar. Sin embargo, muchos de estos profesionales, muchas de estas personas decidieron y optaron por salir al frente, dar el paso, como decimos los cubanos en el argot popular, dar el paso al frente y sencillamente ser maestros porque nuestra sociedad lo necesita. Entonces, nuestros maestros, hay grandes grupos, estamos esos profes que de vocación quisieron ser maestros siempre y hoy con la situación económica incluso mucho más afectada por todo lo que el mundo ahora pues estamos pasando, seguimos siendo maestros. Seguimos en el aula, seguimos todavía compartiendo y formando profesionales, que es lo más grande que pueda tener un maestro, ver sus sueños, ver sus clases multiplicadas en médicos, periodistas y grandes personalidades que todos salen de la mano de un maestro. Eso es innegable. Y otro de los aspectos, por qué el maestro o sea, no se reconoce, no se valora, no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con lo que la propia sociedad crea como barreras hacia ese maestro. Yo siempre digo que como mismo hay buenos maestros, hay buenos médicos, como mismo hay malos maestros que los tenemos. Yo creo que todos estamos acostumbrados al buen maestro que nunca olvidamos y al mal maestro que no queremos ver. Eso también lo tenemos. Pero sin embargo, la sociedad no habla del mal médico, no habla del mal ingeniero por el que se cayó el edificio, no habla del mal agricultor que no cosecha, de quién, sobre todo en nosotros, qué nos pasa, en quién fijan más la atención,
en el maestro, pero creo que más allá de marcar las dificultades del maestro, lo hace también porque tiene su atención fijada en una de las figuras más importantes que hoy tiene cualquier sociedad, y es el maestro. Y eso, bueno, pues nos pasa, a veces la sociedad nos pone barrera, nos culpa de muchos problemas, y la educación, o sea, nos atribuyen que el problema de educación que hay en la calle, pues es culpa de los maestros. Y no tiene, o sea, su principal, yo creo que hasta en el hecho de que la sociedad nos recrimine y nos diga que es culpa del maestro, ahí mismo está también lo positivo. ¿Por qué culpo al maestro? Porque aunque lo culpe, estoy reconociendo que es una figura importante, que es una figura fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad. Entonces, vocación nos mueve a seguir estando en la escuela. Sentido de responsabilidad, del deber de formar a varios profesionales, a los niños que hoy, que mañana serán profesionales, nos mueven a estar en la escuela. Y la remuneración, incluso hoy tenemos mucha mejor remuneración que años atrás, hoy tenemos muchas mejores condiciones que años atrás, y hay sobre todo una perspectiva, un interés, una preocupación que ha sido siempre latente de nuestro país, de cualquiera sean las órdenes, de resolver, de atender y de priorizar cualquiera de los problemas que los maestros podamos estar enfrentando desde nuestras instituciones. Si hoy nuestros maestros tenemos estas oportunidades de estar en eventos, de estar en ponencias, de publicar artículos, miren, lo hacemos sin ninguna remuneración, solo por el mero hecho de poder compartir orgullosamente nuestras experiencias, que nos faltan muchas cosas, tenemos que seguir trabajando sobre todas las cosas, porque todos los días hay nuevos maestros, todos los días tenemos nuevos profesionales de la educación que mucho pueden aportar, y por eso el trabajo en colectivo es tan importante. Muchos pueden aportar a seguir dignificando la educación en cualquiera sea los escenarios que tengamos. Y en ese sentido, otro de los aspectos que el profe nos decía, bueno, mire, yo aquí en Cuba estamos en pleno perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, y una de las grandes preocupaciones es el completamiento de los claustros, si tenemos todos los maestros, si están preparados los maestros. Y yo creo, o sea, podemos tener una escuela con 10 maestros excelentemente preparados y con todas las condiciones creadas, que si no quieren cambiar la escuela, si no quieren que sus niños avancen, la escuela no se va a mover. Y podemos tener en una escuelita sin condiciones, sin tecnología, sin acceso a internet, que son las cosas ahora que más nos motivan, sin todas estas condiciones, pero con un maestro, con deseo de transformar, con deseo de hacer, con deseo de ver crecer a sus estudiantes, y esos dos maestros van a lograr ver en sus estudiantes futuros profesionales, porque está en lo que como maestro podamos impregnarle a los estudiantes, podamos darle a los estudiantes, le pongamos para lograr nuestras metas, nuestros objetivos, más allá de una remuneración, más allá de un estímulo que ciertamente hace falta, pero no es lo que más nos mueve, sino el deseo de ver hecho realidad lo que desde nuestras clases decimos. Gracias, doctora, por esas palabras tan efusivas respecto al maestro de convicción, de vocación, ¿verdad? Antes de darle el uso de la palabra a nuestro colega José Antonio, tenemos una pregunta de la maestra María Elena. Ella dice, doctora, ¿los estudiantes pueden evaluar a sus docentes o solo depende del diagnóstico que recoge cada institución del progreso de sus estudiantes? Bueno, yo creo que si hay un profesional que es evaluado en Cuba por todo el mundo, es el docente. Sí, cómo no. Todos los alumnos tienen la posibilidad de decir sistemáticamente
cómo sienten el trabajo con sus docentes, cómo podemos seguir mejorando el trabajo con el docente. Claro que eso no constituye un acta de evaluación del docente, un papel firmado de evaluación del docente, pero sí se le da mucho valor, no solo a lo que nos digan los estudiantes de sus maestros, sino al trabajo que el maestro hace también con la familia, al trabajo que hace ese maestro también con otras actividades que no es solamente la clase, sino todo el currículo institucional que podamos estar desarrollando con estos alumnos según sus necesidades. Eso forma parte también de la evaluación de ese maestro. Me alegra muchísimo la pregunta. Es otro de los aspectos que tenemos también. No se trata de ir, dar la clase y me voy, sino cómo desde otras acciones, desde otras actividades, pues podemos también potenciar el trabajo con los estudiantes. Y sí, la palabra de la familia, la palabra de los estudiantes es muy importante en el accionar del docente, y aunque no constituya un momento de crítica, de destrucción del maestro, sí constituye un punto de mirada, un alto en el camino para reflexionar con esos maestros que podamos tener en conformidad los padres y los estudiantes. Gracias, doctora. Le damos el uso de la palabra a nuestro colega José Antonio. Muy buenas noches a todos los presentes. Coincido bastante con la ponencia en el sentido de que el maestro en la actualidad, quien ha abrazado la carrera, no ha abrazado por una economía, sino por una vocación que ha sido cimentada en las aulas preescolares y universitarias. Yo coincido. ¿En qué aspecto? Que el maestro de vocación asume todas las problemáticas y retos que se presentan en el día a día. Cuando se hablan y escucho de qué estrategias, colegas, hay el COPALE, el CONEI distrital, pero ahora nos han dado una alternativa que es formar el colectivo en que el maestro exponga de las cuatro paredes cuando prepara un proyecto educativo a la sociedad y decirle, el colegio A plantea el tipo de educación para la localidad, que es lo principal. Que se puede trascender, sí, pero primero comienza en tu localidad y trasciende después. Yo le hablo porque trabajo en CETPRO y en esta pandemia, antes de la pandemia, solamente el radio de acción era Villa Salvador y San Juan de Miraflores. Pero gracias a la pandemia hemos radiado a nivel nacional. O sea, la pandemia trajo algo también, un reto que le hemos asumido, que el maestro lo ha asumido, no porque el Estado invirtió, sino es por la vocación, porque te nace. Yo con todo respeto soy un profesional de una institución pública, de un instituto público, de un colegio público, y yo me siento muy agradecido y que mi labor que devuelvo lo hago porque hay otros maestros que me dieron esa semillita que ha germinado en mí y que yo también quisiera trasladar a los nuevos maestros. Solamente está en nosotros asumir los retos, como dice la doctora, la remuneración no nos mueve. ¿Sabe lo que nos mueve? Es el agradecimiento, es esa sonrisa, esa satisfacción del alumno cuando te dice, gracias maestro por haberme enseñado, ¿no? Ese es el mejor pago. Nos criticarán, nos señalarán, pero ¿por qué hace eso? Porque somos importantes, aún así sea una crítica, somos importantes. La sociedad reconoce la valía del maestro. Yo quiero concluir que verdaderamente felicito esos conocimientos, doctora, que nos está impartiendo, porque también merecemos intercambiar estas experiencias y esperemos que en un futuro más cercano también, porque los maestros peruanos expongamos también nuestros logros, nuestras dificultades y cómo lo hemos superado, ¿no? Yo enseño mecánica automotriz y el Estado ni siquiera un vehículo me ha dado, pero es mi estrategia, es mi vocación, mi día a día que yo trabajo para ponerlo en las aulas. Yo quiero agradecerle a la doctora y a los organizadores. Gracias.
Gracias, Bueno, colega muchísimas. José Antonio, por esa intervención tan efusiva, tan cierta, ¿no? Y coincidimos con lo que la doctora nos ha manifestado y compartido. Nos mueven esos sentimientos de hacer esta transformación a nuestro país. Como Cuba lo hace con sus profesionales, el Perú, si bien es cierto, no es una política de gobierno, pero lo ha señalado el maestro José Antonio. Cada uno de nosotros tiene ese movimiento de manera independiente y hace ese trabajo de calidad, como lo dice él, en algún momento se va a compartir estas grandes prácticas que ustedes han realizado. La pandemia vino para cambiar la forma de trabajo y ha develado grandes estrategias de parte de nuestros colegas. Que esas buenas prácticas en algún momento haremos un foro, haremos un conversatorio y compartirán lo bueno que nos está dejando esta pandemia. De todo lo malo, lo bueno que podemos recuperar. Doctora, tiene una Sí, cómo no, acotación y una pregunta de parte de un colega colombiano. Dice, en relación a su inserción al mercado laboral y del régimen político, geográfico y social vigente en Cuba, ¿cómo se establece y se define el perfil profesional en un estudiante? ¿Y existe alguna orientación o dirección, dice, específica del nuevo profesional que desarrolla Cuba en la actualidad? ¿En qué medida ha perjudicado la pandemia del COVID en el desarrollo de los objetivos alcanzados o por alcanzar en estos 2 últimos años? Ya, gracias. Bueno, en el caso del perfil de los profesionales, primero, una vez, o sea, no se forman el número determinado de profesionales a ciegas ni desconociendo cuáles son las necesidades imperantes que tiene el país en la formación de un determinado profesional. Nosotros hubo un momento determinado, por ejemplo, que no teníamos estomatólogos y hubo que hacer una formación intensiva en todo el país, no tanto intensiva como sí en número, de convocar y hacer un llamado a la formación de este tipo de profesional. Pero hay una coherencia entre los ministerios de trabajo, de seguridad, o sea, de trabajo, ¿qué necesitamos formar para nuestra sociedad? Y eso tiene relación con los profesionales que también formamos desde las universidades. O sea, hay ahí una coherencia, hay ahí una integración para evitar ese éxodo de esa formación masiva de un profesional que luego tengamos que pasar justamente por no tener un puesto de trabajo. Ahí hay una relación muy estrecha. También cada universidad, hay universidades que son a nivel nacional, pero hay otras que responden más también a sus territorios. Y en ese sentido también se tiene en cuenta el número de profesional que queremos formar y que está necesitando el territorio formar en ese sentido. Y otro de los aspectos que por supuesto se tienen en cuenta es, bueno, a qué aspira el estudiante, en qué se quiere formar el estudiante. Y en ese sentido, nosotros desarrollamos dos grandes procesos desde los niveles primarios que son la orientación, la formación vocacional, o sea, desde donde se va definiendo o sea, qué vocación tiene el estudiante, qué quiere hacer el estudiante y lo vamos haciendo desde distintas actividades del currículo institucional, círculos de interés, proyectos, sociedades científicas, donde ya el estudiante nos va monitoreando hacia dónde están dirigidos sus intereses y en función de eso, pues también le damos niveles de ayuda y los orientamos a, según sus intereses, según lo que la sociedad en ese momento nos está demandando también, bueno, cuál es el profesional que en realidad necesitamos en ese momento para lograr su formación. Nosotros tenemos carreras que son muy demandadas, pero no es del todo lo que nuestra sociedad necesita. Y tenemos otras carreras como lo es justamente la formación de maestros, los profesionales de la educación, donde mucho trabajo profesional de formación vocacional tenemos que hacer
para lograr cubrir todos los planes de formación que tenemos en ese sentido. En esos tres aspectos se mueve este término de los profesionales que nosotros necesitamos formar. Y con respecto, bueno, a la COVID, efectivamente, la COVID y distanciamiento obligatorio y casi que paradas de momentos del trabajo que nos puso la COVID, objetivamente nos puso también en una mejor situación, por lo menos para los maestros cubanos. Miren, el reto cultural que hemos sobrepasado en términos de uso de la tecnología, en términos de estrategias que no utilizábamos por miedo a que si el alumno no estaba en el aula no iba a estudiar y no iba a cumplir con lo que tenía que hacer. Situaciones con los propios maestros. Hoy logra más rápido un niño de 5 años usar un teléfono celular que un maestro después de 20 años de graduado. Y yo creo que esos retos culturales, pedagógicos que tuvimos que enfrentar para poder seguir trabajando con nuestros alumnos, para poder seguir dando clases de manera televisiva, fue inmenso. Nosotros, sin tener todo un país con una infraestructura tecnológica a la altura de un primer mundo, ¿qué hicimos? Bueno, pues nosotros lo que tenemos es que dar clases televisivas, que la televisión sí llega al 99% de las personas, sí llega a nuestros niños, pero donde no tuvimos televisión, donde no llegaba el televisor para cada vivienda, por poner un ejemplo, ahí estaba la escuelita de la comunidad. Donde quiera que en nuestro país hay un niño en edad escolarizada, pues tenemos una escuela. Y esa escuela sí tiene su televisor, esa escuela tiene una serie de condiciones que nos permitía decir que si bien no tenemos la tecnología, si bien no tenemos el acceso a internet en todos los lugares, incluso hasta por problemas propios de la organización, o sea, de zonas rurales sin acceso, pues sí, en las escuelas estaba el televisor, estaba el maestro preparado. Y algo que también nos movió y nos puso a pensar en muchas otras alternativas de trabajo metodológico es si con unos llegábamos la tecnología, cómo llegarles a todos aquellos que el acceso a internet y la tecnología pues no estaba al mismo nivel. Y ahí se encontraron también otras alternativas múltiples para que a todos nuestros niños, aún 2 años de estar cerrados, de no poder tenerlos en nuestras aulas, pues sí tuvieran una atención pedagógica y tuvieran una atención para no perder estos 2 años de trabajo, pero de distanciamiento. Pero otro de los aspectos que yo creo que marcó este momento de pandemia es que dijimos, bueno, si no pueden aprender matemáticas, si no pueden aprender español de la manera en que queremos, miren, vamos a enseñarles otras habilidades para la vida. Estos van a ser entonces 2 años de aprender a coser, 2 años de aprender con sus padres en la tierra, por poner el ejemplo de la zona rural, 2 años donde van a hacer otro tipo de actividad que objetivamente también va a contribuir a su formación. Yo creo que sin desestimar que muchos hubo que no pudieron, que no tuvieron esa orientación y esa guía de la familia para poder desarrollar y tener todos los contenidos que en esta etapa sí se mantuvimos por la vía televisiva, sí todos tuvimos el seguimiento y la orientación de nuestros maestros. Yo creo que eso fue algo significativo, un esfuerzo extraordinario de nuestros maestros. Las primeras clases las grabábamos en vivo. Era el maestro que no está preparado para grabar frente a una cámara. Generalmente los maestros lo que queremos es tiza y borrador, y en ese momento dijimos no hay tiza y borrador, lo que es una cámara y una computadora, y hubo que superar muchos miedos, muchas tensiones para poder llegar hasta el último de nuestros niños y que no estuvieran sin por lo menos una continuidad de ese proceso formativo. Eso es sin contar el extraordinario papel que jugó. En Cuba hay una tradición de trabajo escuela-familia, eso nosotros lo tenemos instaurado. Sin embargo,
Yo creo que después de la pandemia hubo un antes y un después en el trabajo con la familia. Nuestra familia se convirtió en el principal asesor, el principal maestro de nuestros niños. Aquello que no queríamos hacer, que le teníamos miedo porque no nos sabíamos el contenido de hace más de 20 años, tuvimos que superarlo como padres y poner a nuestros niños a dar continuidad al proceso docente educativo. Y eso fue de las cosas que más involucró a la familia en entender, incluso les digo, el papel del maestro en la sociedad. Cuando empezamos las clases, evidentemente la alegría de la familia fue fantástico. Pero los maestros estaban también muy contentos y muchos de nuestros niños deseosos de volver a las aulas, deseosos de volver a interactuar, y fue también porque no se dejó de la mano a nuestros niños a pesar de estar en condiciones extremadamente difíciles y complejas para poder dar continuidad. Gracias, doctora, por esa respuesta tan amplia. Hay una pregunta de la maestra Norma. Ella nos dice, perdón, ¿todos los docentes cubanos están nombrados? No entiendo, nombrados. ¿Cómo nombrados, por favor? A ver, nosotros aquí en Perú tenemos docentes que son nombrados, que están estables, que pertenecen al staff, llámese de una institución educativa, y otros docentes que están vía contrato, ¿no? Todavía no tienen ese nombramiento, todavía no están estables. Eso es lo que ella pregunta. Ya, no, a ver, nosotros, yo ahorita creo que hablaba un poco de eso. Nosotros tenemos maestros que son fijos, plantilla, nosotros decimos nombrados. Nosotros tenemos un grupo importante, la mayoría de maestros que son plantilla, nombrados de una determinada institución. Y tenemos otros maestros que son, nosotros les denominamos alternativas, que es este caso, que están contratados como docentes, pero que no forman parte fija de ese claustro de maestros. Sin embargo, aunque el maestro no esté nombrado, para usar los mismos términos, aunque el maestro no esté nombrado, no lo exime, no lo excluye de la responsabilidad de contribuir no solo al contenido, sino también a la parte formativa, a la parte educativa. Y en muchos casos, estas son alternativas que hemos utilizado, por ejemplo, en los preuniversitarios. Yo tengo la experiencia muy particular de una directora de un museo que se contrató en un preuniversitario y fue una experiencia extraordinaria, porque todo el saber cultural que tenía esta maestra no nombrada, pues mucho ayudó a la formación de esos estudiantes en distintas áreas. Entonces, nada, esa es la respuesta. Algunos están nombrados, otros no, pero son minorías, no es la mayoría. Gracias. Tenemos una pregunta del colega Carlos. Él dice, entonces en Cuba no hubo deserción escolar durante la pandemia. No, deserción escolar no. Hemos tenido niños, familias que tienen miedo a la pandemia, que tienen miedo a regresar a la institución, pero no fue el caso de deserción. En esos niños, en esas familias, porque incluso hubo niños que perdieron mamá, papá, o perdieron la tutora que los estaba cuidando, o perdieron la única persona que los atendía. Y a esos niños, desde la institución educativa, hay una atención diferenciada en ese sentido. O sea, nosotros hay claridad en cualquiera sea la institución educativa de qué niño no está asistiendo, que son ínfimos, es en una escuela muy aislada, 1 o 2 niños, o sea, no son grandes números, y en cada caso hay una atención diferenciada, especializada con estos niños, sobre todas las cosas, porque la pandemia sí nos dejó estas muertes, estas situaciones familiares muy complejas, y que en muchos casos, pues bueno, el afectado, el niño se ha quedado solo, incluso hemos tenido que llevar a otros trámites de niveles legales porque no hay una figura que atienda a estos niños desde el punto de vista familiar.
y son casos que nuestra institución sí tiene, como decía ahorita un maestro, muchos tienen que hacer los maestros cubanos, sí. Nosotros es verdad que todo nuestro arsenal y todo lo que tenemos que desplegar en un día de trabajo, somos psicólogos, somos trabajadores sociales, somos de todo tipo de profesión, tenemos que reunir en una sola personalidad, porque lo que sí no nos puede pasar es que dejemos un niño sin atención. Muchas gracias por esa dedicación, por ese compartir. Y hay una consulta de parte del colega Luis, nos dice, ¿qué libros o qué artículos recomienda usted sobre el tema que ha abordado? Ya, bueno, en la propia presentación hay 4 materiales fundamentales ahí que pueden consultar y bueno, dentro de esos materiales hay otro grupo de bibliografía amplia que pueden estar buscando, pero bueno, ahí tienen los principales referentes. Ahí dentro de la bibliografía de estos materiales podrán encontrar muchísimos más. Bien, muchas gracias. Tenemos al maestro Díaz. Él dice, ¿existen niveles de ascenso en la educación de Cuba en relación a Perú? A ver, yo creo que cada contexto, cada escenario tiene su propia formación, su propio desarrollo, y así como los niños, cada cosa tiene, o sea, cada lugar tiene sus potencialidades, su fortaleza y sus debilidades, que la única manera de sobresaltar, de romper barreras, es desde el propio escenario. Yo creo que no es saludable pues hacer una comparación, porque la comparación tiene que estar con respecto a mí misma. Cómo yo como maestra logro transformarme a mí misma con respecto a metas que la sociedad nos pone. Y yo creo que ustedes como maestros tienen muchísimas metas, tienen muchísimos retos. Aquí lo hemos visto en la preocupación constante, en el número de preguntas, en la permanencia en la sala a pesar del tiempo de exposición y de toda esta conversación que hemos estado estableciendo. Y yo creo que ahí está el punto de ascenso, tiene que ser desde el propio punto de partida del país. ¿Qué más quiero lograr? ¿Cómo nos vamos a proyectar para lograrlo? Y si no es a nivel de país, pues bueno, yo sí como maestra tengo estas aspiraciones y voy a trabajar en función de ello, porque como les decía ahorita, la principal voluntad de cambio que no o sea, es lógico, es evidente que cuando no hay esa voluntad de manera general como política, a veces se quedan muchas barreras que no podemos saltar, pero bueno, el principal escenario, el principal espacio es nuestra aulita, es nuestro pequeño pedacito que sí tenemos el deber y la misión de seguir transformando. Y yo creo que ahí es donde tenemos que buscar los ascensos, cómo desde cada momento yo voy dando pasos superiores para alcanzar nuevas metas y seguir luchando, como decía temprano la profe, seguir dando batallas para que se transforme, para ser escuchados, para ser comprendidos, para poder organizar un sistema para que los niños que van naciendo ahora pues tengan muchas mejores oportunidades que las que podamos hoy estar teniendo. Gracias, doctora, por la respuesta. Esta pregunta estaba en función, le comento un poco, que en nuestro país, en Perú, nosotros tenemos, si bien es cierto, dentro de los profesores, como usted dice, en plantilla, ¿no? Los profesores nombrados, tenemos algunos que se encuentran en diferentes escalas. Y al estar en diferentes escalas, pues tienen una remuneración un tanto diferente, ¿no? Entonces iba por allí la pregunta. Si en Cuba también había esas escalas entre los profesores, ¿no? Sí, cómo no. A ver, el maestro, disculpen, el maestro, el maestro de escuela, el de la Escuela de Educación General, hasta donde les explicaba ahorita, según su evaluación, es su remuneración. Eso tiene una diferenciación y por tanto también es una manera de estimular. En el caso de los maestros universitarios, ¿con qué tiene que ver y dónde está la diferenciación? Si somos máster,
si somos doctores, si somos profesores asistentes, que es una categoría de investigación, o sea, como docente nos van evaluando. Como docente tenemos que hacer distintos ejercicios de evaluación, que puede ser, o sea, ese profesor instructor que es de tránsito, que es el que empieza, entro a la universidad, hoy me gradué, estoy empezando en la universidad, es un profesor instructor. Pero ese profesor tiene el derecho de hacerse una evaluación como profesor asistente, con una serie de requisitos donde está el idioma. Ahí está el idioma también. Si pasé esos límites y después de 4 años estoy en condiciones y cumplí con un expediente, porque el expediente para llegar a presentarme a ese momento tengo que tener un expediente conformado donde dice que yo impartí programas, que yo evalué programas, que yo publiqué artículos, que yo preparé estudiantes en sus tesis, en sus investigaciones. O sea, es una serie de requisitos que yo tengo que mostrar a una comisión para que la comisión me evalúe y diga, Adi Yadira está en condiciones de hacer este ejercicio profesional. Y hasta llegar por esa vía como categoría docente al profesor titular. Ese es el camino docente en una universidad. Pero en nuestro centro de investigación, por ejemplo, que es una entidad de ciencia, tecnología e innovación, nos pasa algo contrario, o sea, no es contrario, sino algo que complementa. Como investigadores, nosotros tenemos que transitar también por categorías. Está el investigador agregado, que es la primera categoría, es lo mínimo, pero que lleva una serie de requisitos con un expediente científico fundamentado, evaluado por una comisión, y esa comisión nos certifica esa categoría de investigador agregado. Al transitar 4 o 5 años, yo tengo que haber demostrado mis habilidades investigativas, ya sean a través de artículos, de publicaciones, de aspirantes, o sea, estudiantes formados como máster por mí o como doctores por mí, si soy doctora, y así publicaciones de artículos en revistas hoy de primer impacto. Ya no basta en que sean revistas científicas, hoy la exigencia es que tiene que ser de primer nivel, publicaciones de libros, dirección de tareas de investigación donde usted es el jefe de proyecto de investigación y tiene que defender resultados investigativos en este sentido. O sea, y hay igual una comisión interna en algunas categorías, otras son externas, donde según el expediente que usted presente, usted obtiene o no una categoría de agregado, de investigador auxiliar o investigador titular. O sea, son en el caso de los maestros universitarios que nos formamos o en las universidades que estamos trabajando en las universidades o que estamos trabajando en un centro de investigación, que nos tienen en cuenta, o sea, que nosotros primero es una aspiración del profesional llegar a las máximas categorías, pero a su vez eso se tiene en cuenta para pagar también y hacer una escala salarial donde usted, en dependencia de esas titulaciones, de esas certificaciones que vaya obteniendo, objetivamente tiene una remuneración pues mucho mejor. Gracias, doctora Aidis, por esa aclaración. Y bien, queridos colegas, no sé si hay alguna pregunta. Teníamos una manito levantada, era de la maestra Jessica Arroyo. Le cedemos el uso de la palabra y con ella estamos cerrando el trabajo de esta noche. Buenas noches, doctora, y gracias más bien por organizar estos tipos de ponencia, Miss Zulmi, ¿no? Para felicitarla por ello. Básicamente es para compartir de repente la experiencia de trabajo en este tiempo, ¿no? Del COVID-19, el trabajo remoto, ¿no? Mira, yo me reasigné de un lugar a otro, a una escuela multigrado, donde la verdad había mucha deserción de estudiantes. Yo encontré 13 niños nomás, el 2020 me llegué a trabajar. Y resulta que eran niños que sus papás no eran del pueblo, ¿no? Sino eran así que foráneos que han venido a trabajar a las chacras o cuidar casas.
sinceramente, económicamente precarias, donde, mira, no tenían ellos dinero para comprar un buen celular ni pagar. ¿Qué hicimos con la otra Miss que trabajaba? ¿Qué vamos a hacer, misita? Tendremos que visitar casa por casa para trabajar con esos niños. A pesar de la pandemia y que estaba prohibido todo, bueno, confiando en Dios, nosotros elaborábamos nuestro papelote, nuestro material y íbamos a dictar casa por casa y terminamos en la última casa bien cansados y por la tarde, ¿no? Entonces, mira, eso hicimos y nos pareció el 2020 muy cargado de recursos y visitamos con nuestro instrumento de evaluación. Entonces, el 2001, este es el 2020, el 2021, ya les fijamos 2 veces para atenderlos en la escuela, ¿no? Entonces, de esa manera se le ha trabajado. Y mira, quiero compartir algo, ¿no? De 13 niños que yo recibí el 2020, porque era una escuelita que ya estaba de bajada, hemos duplicado los estudiantes a 26. Y resulta que para ahora, publiqué en diciembre un reforzamiento pedagógico en mi institución. Pueden creerme, ya no tengo mesas y sillas ni aulas, se ha copado de estudiantes. ¿Y de dónde? Se han venido niños de las grandes escuelas de Jauja, no me dejará mentir. Lo tengo del San Vicente, Carmen, Pitágoras, San Agustín, que son particulares, lleno. ¿Y de qué? ¿Cómo han llegado? ¿Cuál es su nivel? Sinceramente, si está en primer grado es como un niño de 4 años, si está en segundo grado es un niño de 5 años, es un nivel de aprendizaje bien bajos. Y sinceramente, no, ahora esa escuelita que estaba abandonada y solo era para niños y papás bajos recursos, ahora veo, ¿no? En mi puerta de la institución, carros modernos, vienen con sus motos, y mira, ¿pero por qué es eso? Porque con mi otra misita nosotros hacemos presencial, y también virtual en poco, ¿no? Más presencial, y los papás más han apostado por ello que por otra cosa. Eso nomás les quiero compartir. Nosotros, mi persona, yo les digo a los papás, no está por la economía, eso es lo que no me interesa. Si estoy aquí es para ayudar. Si ese niño es huérfano, ese niño no tiene mamá, papá, si ese niño vive con abuela y la abuela no sabe nada, o si vive con la tía, justo yo estoy para esos niños. Para los niños que tienen papá, mamá y tienen las posibilidades, pues no tanto. Yo estoy más para ayudar a estos tipos de niños que necesitan de mí. Eso nomás, maestra, es lo que les puedo compartir como una experiencia, ¿no? En este tipo de pandemia que se ha tenido. Muchas gracias, doctora. Gracias, maestra Jessica, por compartirnos la experiencia, esa experiencia que, como ha dicho la doctora Aidis, nos mueve, ¿no? Ese carácter de servir a los demás. Y nosotros en el Perú, bueno, decimos, servimos de vocación, hacemos un servicio de vocación al hijo del pueblo, atendemos a todos. Muchísimas gracias, queridos colegas. Por favor, pueden prender sus cámaras para tomar la foto de término, de cierre. ¿De quién? Bien, pueden abrir sus micros para que se despidan. Muchas gracias, profesora, doctora, por sus aportes. Creo que va a ser muy importante para nuestra formación en la capacitación que estamos realizando y que va a contribuir en el bienestar de nuestros estudiantes para un mejor aprendizaje. Gracias. Gracias. Buenas noches, saludos desde Panamá. Gracias por la conferencia, excelente. Tremenda experiencia compartida. Gracias, doctora, por esas experiencias.